Buenos días a todos mis hermanos y hermanas catequistas de la diócesis de Azcapotzalco. Soy el padre José Antonio Gil y esta mañana me ha tocado compartir con ustedes la reflexión en torno al capítulo 5 del nuevo directorio para la catequesis. Un tema muy especial, un tema muy bonito, el tema de la pedagogía de la fe. Agradezco mucho al padre Martín que me haya permitido desarrollar este tema porque, pues, si no lo saben, yo estudié la carrera de pedagogía y siempre es muy interesante aplicar la pedagogía a las cuestiones de la catequesis. Así que vamos a comenzar en el nombre del Señor. Vamos a comenzar hablando en torno a la pedagogía divina. Cómo se ha manifestado, se ha presentado esta pedagogía de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Como ustedes ya lo saben, la revelación es la gran obra educativa de Dios. Por lo tanto, Dios se revela para educarnos, Dios se revela para formarnos. No solo se revela porque sí, sino quiere educarnos. Esto significa que hay una pedagogía de Dios, la pedagogía divina, que es capaz de inspirar, por supuesto, la acción educativa en la iglesia. La pedagogía de Dios es la que inspira la acción educativa en la iglesia. Y por lo tanto, la acción catequética de la iglesia sigue las huellas de la pedagogía de Dios. Esto es esencial. Antes de continuar, quisiera con ustedes compartir tres conceptos o tres definiciones muy básicas en torno a lo que significa pedagogía, educación y capacidades humanas, para tener bien claro que la pedagogía de Dios finalmente es un proceso educativo y que tiene una metodología también y que tiene unos planes, así como la pedagogía de las ciencias humanas. ¿Qué significa pedagogía? Una definición muy sencilla de un pedagogo brasileño, Víctor García Oz, dice que la pedagogía es la ciencia y el arte de la educación. Es una definición muy amplia porque mucha gente define la pedagogía o reduce la definición de pedagogía a lo que significan los niños, ¿no? Hay dos niños, pedagogo, el que cría a los niños, el que guía a los niños. Pero esta definición de Víctor García Oz es una definición breve, pero mucho más amplia. Pedagogía es la ciencia y el arte de la educación. En Dios, ¿cómo se aplica la pedagogía? Bueno, finalmente la pedagogía divina es ciencia porque Dios es toda ciencia, es omnisciente, y Dios pues es un artista porque nos ha creado a los seres humanos de una manera maravillosa. Por lo tanto, ciencia y arte de la educación pues no contradice en nada a este acercamiento a la pedagogía divina. Ciencia y arte de la educación. ¿Qué es? Ahora vamos a ver qué es la educación. La educación también, según este pedagogo brasileño Víctor García Oz, está definida como el perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente humanas. Fíjate qué definición tan trascendente. Educación, perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente humanas. ¿Y cuáles son las capacidades específicamente humanas? El tercer concepto. Los seres humanos tenemos dos capacidades que solamente las tenemos nosotros. Ningún otro ser creado en la tierra tiene estas capacidades. Solamente son humanas. Por eso decimos capacidades específicamente humanas o potencias específicamente humanas. Una potencia es algo que se puede desarrollar, por eso se llama potencia. Y las dos potencias específicamente humanas que poseemos los seres humanos son inteligencia y voluntad. Una inteligencia racional, no una inteligencia como los animales que también tienen un cierto tipo de inteligencia. La nuestra no es como la de ellos, es una inteligencia racional, esa es la primera, y luego la voluntad. Estas tres cosas las tenemos que tener bien claras cuando hablamos de pedagogía, aunque la estemos aplicando a la fe, aunque la estemos aplicando a Dios. Así que una vez partiendo de esto, porque lo vamos a estar tocando a lo largo de todo este desarrollo, entonces arrancamos ya prácticamente con lo que significa
esta pedagogía divina como intervención en la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación está llena de acciones educativas por parte de Dios. Eso es la historia de la salvación en general y la historia de la salvación en cada ser humano. Una historia o un proceso, vamos a decirlo así para utilizar la palabra correcta, un proceso de acciones educativas de parte de Dios para con el hombre. Acciones educativas y acciones graduales. Esa es la historia de la salvación. Esas acciones educativas son graduales y estas acciones educativas en la revelación parten de la iniciativa de Dios. Esto es bien importante. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Dios, desde el origen, si nos vamos al libro del Génesis, Dios le hace una pregunta al hombre, Dios pide una respuesta del hombre. Adán y Eva les pide una respuesta de fe, les pide una respuesta de obediencia a su mandato. Y esto tuvo una iniciativa de amor, porque Dios amó a Adán y Eva, les pidió precisamente una respuesta de obediencia y de fe. ¿Para qué? Para continuar comunicando poco a poco, gradualmente, la verdad de su misterio. Y a pesar de que Adán y Eva desobedecieron, como explica el libro del Génesis, la causa o el pecado más bien de Adán y Eva, la desobediencia, a pesar de eso Dios continuó a lo largo de toda la historia de la salvación hasta llegar a la revelación definitiva y última que fue su Hijo Jesucristo. Dios continuó poco a poco, gradualmente revelando su misterio divino. ¿Cómo se realiza la salvación? La salvación de cada persona se realiza a través de una pedagogía divina, a través de la pedagogía de Dios a lo largo de la historia. Dios es un maestro sabio. En el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Dios se presenta a sí mismo como, vamos a decirlo así, el maestro de maestros, como un sabio que encuentra al hombre en su condición propia, una condición dañada por el pecado, y lo libera del mal, lo libera de ese pecado, atrayéndolo hacia sí, hacia él, ¿verdad? Dios que atrae al hombre hacia sí a través de un proceso educativo, de una pedagogía gradual y con mucha paciencia. Ese es otro aspecto, otro rasgo de la pedagogía de Dios. Dios, a lo largo de toda la historia de la salvación, es paciente para educar a sus criaturas. A pesar de que las criaturas le traicionen, le den la espalda, Dios con mucha paciencia va educando, va conduciendo al pueblo elegido hasta la madurez. Y cada persona que lo escucha, bueno, pues es precisamente la que recibe esos beneficios de esa pedagogía divina. Y cada persona que escucha a Dios se va transformando. De esta manera, a través de este proceso educativo, Dios va transformando los acontecimientos de su pueblo, los acontecimientos comunes y corrientes, en una enseñanza de sabiduría. Y esa pedagogía divina va adaptándose a las edades, a las situaciones concretas que el pueblo de Dios va viviendo. Otro detalle importante de esta pedagogía de Dios es que a veces los métodos del Señor, los métodos de Dios, son difíciles de entender, porque a veces Dios en su pedagogía amonesta y educa a través de pruebas, a través de sufrimientos, a través de dolores. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos así. Es finalmente un método, el método educativo de Dios o la metodología de la pedagogía de Dios. Dios a veces amonesta y educa a través de pruebas y a través de sufrimientos. Esto lo tenemos también que tener bien claro. Ahora vamos a hablar un poco, hablamos ya de la pedagogía divina, de la pedagogía de Dios en general. Ahora hablaremos un poco de Jesús, que es quien nos revela al Padre. Jesús, revelación del Padre, Jesús, revelación de Dios. ¿Cómo es la pedagogía de Jesucristo? Bueno, Jesucristo viene al mundo a cumplir su misión como Salvador. Ahorita vamos a meternos un poquito en lo que significa la palabra salvación.
Y a través de esa misión salvadora de Cristo, Él pone de manifiesto o expone la pedagogía de Dios. La pedagogía de Jesús tiene rasgos distintivos. Están en los evangelios. Esos rasgos están plasmados en los evangelios. Primero, la pedagogía de Jesús apuesta por acoger al pobre. La acogida al pobre, al sencillo, al pecador, al que se ha equivocado. Segundo rasgo distintivo de la pedagogía de Jesús, el anuncio del reino de Dios. Jesús viene a anunciar el reino de Dios como una buena noticia, como una buena nueva. Y tercer rasgo de la pedagogía de Jesús, el amor. Un amor que libera del mal, un amor que promueve la vida. Tres rasgos esenciales de la pedagogía de Jesús: acogida al pobre, anuncio del reino y amor que libera y promueve la vida. ¿Cómo hace esto Jesús? Bueno, pues lo hace a través de la palabra, a través del silencio, a través de las imágenes, lo que nosotros conocemos como parábolas. La pedagogía de Cristo tiene este estilo de anuncio, de acogida y de liberación. Y la metodología de esa pedagogía de Jesús es a través de palabras y de imágenes. Pensemos, repito, en las parábolas evangélicas. ¿Qué es lo que enseña esta pedagogía de Jesús? Enseña la verdad. Ese es el contenido educativo, vamos a decirlo así, de la pedagogía de Jesús. En el proceso educativo, pues el proceso educativo tradicional, aquella famosa pirámide de La Barrière, habla de educador, educando y contenido educativo. Se pone en una pirámide, en un triángulo. Bueno, el contenido educativo de la pedagogía divina, de la pedagogía de Jesús, es la verdad. Jesús viene a enseñar la verdad. Fíjense cómo Jesús cuidó con esmero la formación de sus discípulos y cómo Jesús se presenta ante sus discípulos como el único maestro. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él, no un camino de tantos, no una verdad de tantas, no una vida de tantas. Yo soy el único camino, la única verdad, la única vida. Pero también, además de que Jesús se presenta como el único maestro, se presenta también como un amigo paciente, como un amigo fiel. Fíjense la combinación, dirán ahora las corrientes pedagógicas modernas, hablando del educador o de los educadores, cómo hay que combinar estas dos cualidades, ¿verdad? Ser maestro para conducir, para guiar, pero al mismo tiempo ser una especie de amigo paciente, y a Dios le agregamos la fidelidad. Dios es un amigo fiel. Jesús es un amigo fiel, perdón. Jesús ha enseñado la verdad a lo largo de toda su vida. Cada vez que planteaba una interrogante a sus discípulos, a la gente, era para conducirlos a la verdad. Cuando los enseñó a orar, era para conducirnos a la verdad. Cuando los envía a una misión, era para conducirlos a la verdad. Cuando les promete y les da el Espíritu Santo, es para conducirlos a la verdad plena. Para eso les da, según el Evangelio de Juan, Jesús el Espíritu Santo a sus discípulos, para guiarlos a la verdad plena. Esto, estamos hablando, nos lleva a meditar en torno a la intencionalidad de Jesús. Porque cuando hablamos de pedagogía, y como al principio dijimos, hablamos del concepto de educación como perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente humanas, es decir, de la inteligencia y de la voluntad. Cuando se habla de esto, de inteligencia y voluntad, sobre todo de voluntad humana, hablamos de intencionalidad en el proceso educativo, o de intencionalidad a la hora de ejercer las acciones pedagógicas. ¿Cuál es la intención de Jesús? La forma de relacionarse de Jesús se califica claramente con rasgos educativos. Unos rasgos educativos muy delicados. Jesús sabe acoger y al mismo tiempo, vamos a poner un ejemplo, la samaritana, aquella samaritana que tiene
un encuentro con Jesús. Cómo Jesús acoge a esa extranjera de Samaria y al mismo tiempo que la acoge, la va llevando metodológicamente con un método muy especial. El método de la escucha, el método de la paciencia, el método del amor, el método de la acogida, lo que ya hemos dicho, va llevando a la samaritana a una aceptación gradual de la gracia de Dios y a una disponibilidad para cambiar, para convertirse. Échenle un ojito ahí en su Biblia, en el Nuevo Testamento, ahí este ejemplo de la samaritana, léanlo, reléanlo, para que vean cuál es la intencionalidad de Jesús al ejercer estas acciones educativas sobre la mujer samaritana. Y hay varios ejemplos. Los discípulos de Maús es otro ejemplo. Cómo Jesús se les hace el encontradizo, va caminando con ellos, los va formando, los va guiando, va dialogando, va compartiendo con ellos su sufrimiento, los invita a que abran su corazón, los va conduciendo a la experiencia eucarística y finalmente les abre los ojos para que pueda ser reconocido. ¿Y qué hace después? Después Jesús se hace a un lado, ya los deja con esa enseñanza, los deja para que mediten, para que sigan creciendo y Jesús desaparece, se hace a un lado, le deja espacio a la iniciativa de esos discípulos que en un principio estaban confundidos y desconcertados de lo que había sucedido. Una vez que Jesús ya los ha formado, los ha educado, les ha abierto las mentes, entonces ¿qué hace Jesús? Se hace a un lado para que aquellos discípulos anuncien, se conviertan en misioneros. Esa es la intencionalidad de Jesús, llevarnos por un camino, guiarnos por un camino que nos conduzca a la verdad y que nos conduzca al cambio, a la conversión. Por eso se ha dicho muchas veces que Jesucristo es el maestro, no es un maestro, Jesucristo es el maestro. Y yo diría, si hablamos en términos pedagógicos, Jesucristo es el maestro de maestros, que revela a Dios a los hombres, pero también Jesucristo con sus acciones educativas revela al hombre a sí mismo. Le dice al hombre, tú eres esto, tú estás hecho así, tú estás constituido así, tú estás formado así, esta es tu génesis, este es tu origen. También, además de revelar a Dios, Jesucristo revela al hombre a sí mismo. Y además es un maestro que salva, que santifica y que guía. Tres cosas: salvar, santificar y guiar. Eso es lo que hace Jesús como maestro. En los diversos textos, en los diversos medios que Jesús utiliza para formar a sus discípulos, podemos ver cómo Jesús los va enseñando. Les va enseñando quién era Él, les va revelando quién es Él y les va revelando quién es el Padre, pero también les va revelando a sus interlocutores, a sus oyentes, quiénes son ellos mismos. Jesús para esto, ¿qué es lo que hace? Evoca y obtiene una respuesta personal de sus oyentes. Para eso los va conduciendo, para obtener de ellos una respuesta personal. Y esta respuesta, mis hermanos, la podríamos llamar una respuesta de fe. En otras palabras, el proceso pedagógico de Jesús, la intencionalidad de Jesús, la metodología de Jesús es arrastrar, a lo mejor no se oye bien este término, llevarnos, arrastrarnos, pónganle como quieran, a todos nosotros, sus discípulos, a lo que se llama la obediencia de la fe. Fíjense qué hermoso, y fíjense cómo Jesús va logrando esto poco a poco, nos va llevando a esa naturaleza debilitada por el pecado, esa naturaleza necesitada de un cambio, de una conversión permanente, a través de esta metodología del amor, de la fidelidad. Jesús nos va llevando a la obediencia de la fe. ¿Y quiénes nos dejamos salvar por Él? Somos liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. ¿Qué significa salvación? Ahora sí, del griego soter, es decir, dar plenitud, es lo que significa salvación. Dar plenitud. Dios nos salvó, Dios nos plenificó,
Dios quiere que seamos felices. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiso Jesús. Así que si nos dejamos salvar por Él, si nos dejamos planificar por Él, si nos dejamos potenciar por Él, seremos liberados de todo esto que hemos hablado, de la tristeza, del pecado, de la depresión, del vacío interior, del aislamiento, etc. Quienes se dejan planificar por Él, quienes se dejan educar por Él, quedarán liberados. Es una pedagogía liberadora, como ya lo hemos dicho. Dios, pues, Jesús, necesita de nuestra respuesta de fe. Nosotros tenemos la capacidad de responderle con la inteligencia y con la voluntad a lo que nos está pidiendo. Perfeccionamiento intencional de las capacidades que el hombre tiene. Pero si pudiéramos aplicar ese primer concepto de Víctor García Oz, del que hablamos al principio, a la pedagogía de la fe, podríamos decir que la pedagogía o la educación, vamos a decirlo así, de la fe sería el perfeccionamiento intencional de la capacidad que el hombre tiene de creer, es decir, de la capacidad que el hombre tiene de tener fe. El hombre es capaz de Dios, dice un artículo del Catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios. Si nosotros vamos perfeccionando esa capacidad de tener a Dios en nuestra vida, es porque estaremos inmersos en un proceso educativo entre Dios y nosotros. Hay otra cosa muy importante en este proceso educativo. Primero, tenemos que hablar, no solamente somos nosotros, por más abiertos que estemos, por más dispuestos que estemos, por que seamos un mejor recipiente, ¿verdad? Dice la filosofía, todo se recibe a modo de recipiente. Hay que ser buenos recipientes, hay que estar abiertos, preparados, limpios, etc. Pero no se trata solamente de eso, de ser los mejores recipientes para recibir la gracia de Dios. Se necesita también dejar que esa gracia de Dios actúe, pedir esa gracia de Dios. Y aquí tenemos que hablar de la acción del Espíritu Santo en la persona. Esa acción del Espíritu Santo es la que nos mueve a adherirnos al verdadero bien. Esa acción del Espíritu Santo como un don, como un regalo, además de nuestra disposición como buenos recipientes, esa acción del Espíritu Santo es la que nos lleva a la comunión del Padre y del Hijo con nosotros. Esa acción del Espíritu Santo es la que sostiene esa comunión, por supuesto, entre las divinas personas, y que también nos sostiene a nosotros para que entremos en esa comunión con Dios, para que podamos corresponder a esa acción divina de comunión con Dios. Por eso siempre habrá que pedir el don de la inteligencia al Espíritu Santo, ¿verdad? Educación, perfeccionamiento intencional de la inteligencia y de la voluntad. Hay que pedir el don de la inteligencia a Dios. Y la respuesta de Dios, la respuesta a la acción de ese Espíritu Santo, es lo que va a ir provocando una renovación auténtica en el creyente. Don de la inteligencia, pedirle al Espíritu Santo ese don. Segunda cosa, hablemos un poco ahora de la voluntad. El hombre renovado, el hombre hecho hijo por el bautismo, tiene que ser una criatura espiritual. Pneuma, espíritu. Tenemos que ser criaturas pneumáticas, es decir, criaturas espirituales. ¿Qué es una criatura espiritual? Una criatura en comunión con Dios, una criatura que se deja conducir por el viento del Señor. Y cuando nosotros nos dejamos conducir por el viento del Señor, el Señor suscita en nosotros un movimiento, el querer actuar. Y aquí ya estamos en el terreno de la voluntad. Fíjense, primero hablamos del don de inteligencia al Espíritu Santo, y ahora, ¿cómo el Espíritu Santo? Si nosotros somos recipientes dispuestos, buenos recipientes, y nos dejamos guiar por la acción de Dios, de su Espíritu, entonces Dios
va a producir en nosotros el movimiento de la voluntad, el querer actuar para corresponder libremente a ese llamado que Dios quiere. Por lo tanto, la catequesis como pedagogía debe conducir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a esto, a querer actuar para entrar en comunión con Dios y actuar libremente según el plan que Dios quiere para mí. Por eso, queridos catequistas, ustedes como maestros también, como catequistas, como portadores de un mensaje que no es suyo sino de Dios, como los que aterrizan la pedagogía divina en la iglesia con sus acciones para con los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos y con todos, que la catequesis no solo es para los niños, sino para todos los seres humanos, o los que quieran estar cerca de Dios. Ustedes como maestros catequistas tienen que llevar a sus formandos, a sus catequizandos, a abrirse al Espíritu de Dios para que el Espíritu suscite el querer actuar, para que el Espíritu de Dios mueva la voluntad y esos catequizandos respondan libremente al bien que Dios quiere para ellos, al plan que Dios quiere para ellos. Nuestras catequesis tienen que ser catequesis abiertas al Espíritu, catequesis neumáticas. Ya no estamos en aquellos tiempos donde el contenido educativo de los dogmas se enseñaba a base de cuestionarios. Por eso se llamaba catecismo. Catecismo significa cuestionario. Ya no podemos tener catequesis así como antes. Nuestro vocabulario debe cambiar. No voy al catecismo, dicen los niños. Todavía dicen mucho los papás, los niños, voy al catecismo. No vas al catecismo. Vas a la clase de catequesis. O vas a la catequesis parroquial, que no es lo mismo que un catecismo, que un cuestionario. Tenemos que fomentar catequesis neumáticas, catequesis abiertas al Espíritu. Bien, espero que vayamos bien. De todos modos, todo esto ustedes lo pueden leer aquí en su directorio general para la catequesis. Bien, hemos hablado ya entonces de esta pedagogía de Dios en la historia de la salvación. Ahora hablemos de la pedagogía de la fe en la iglesia, como aterrizando un poquito esta primera cosa que hemos visto. Fíjense bien, los relatos de los evangelios siempre inspiran la acción pedagógica de la iglesia. La acción educativa de la iglesia está inspirada en los contenidos educativos, permítanme hablar así, de los relatos de los evangelios. Desde el principio la iglesia ha vivido su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser madre y ser maestra. La iglesia es madre y es maestra. Es decir, la iglesia es educadora en la fe. Es educadora de nuestra fe como madre y maestra. Y todo lo que haga la comunidad cristiana, cuerpo de Cristo, todo eso será catequesis viviente. Lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades parroquiales, la manera de conducirnos, el testimonio que damos, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, nuestras iniciativas, todo es catequesis viviente. No nada más la catequesis se reduce a una clase de 1 hora o de 2 horas y ya, a un contenido dogmático, moral y ya, no. La catequesis se vive en la iglesia de manera natural. Todos somos catequesis vivientes. Cada signo de la liturgia en la iglesia es una catequesis viviente. Cada persona, cada hermano, cada hermana, cada miembro de un grupo parroquial está llamado a ser catequesis viviente. El pastor, no se diga, tiene que ser catequesis viviente. Entramos entonces aquí ya en el tema del testimonio. ¿Cuántos testimonios conocemos de muchos hombres y mujeres, catequistas, santos? Es bien importante hablar de esto. El testimonio que nosotros demos es una catequesis para la comunidad cristiana. Es una catequesis para la iglesia.
Hay algunas características de la pedagogía de la fe en la iglesia o de la catequesis en la iglesia. Si decimos que la catequesis se inspira en los rasgos de la pedagogía de Dios, entonces cada acción educativa, pedagógica de la iglesia se convierte en una acción al servicio del diálogo de salvación entre Dios y el hombre. Hay varias características, pues, de esta catequesis de la iglesia inspirada en la pedagogía divina. Primero, esta catequesis de la iglesia, esto es quizá el centro, ¿verdad?, coyuntural del tema de hoy. La catequesis de la iglesia debe hacer presente la iniciativa del amor gratuito de Dios. Toda catequesis debe predicarse, proclamarse como ese acto, esa iniciativa, del amor gratuito de Dios. Dios nos ama gratis, no nos pide absolutamente nada a cambio. Toda catequesis tiene que tomar en cuenta esta gratuidad del amor divino. Hagamos a un lado aquellas viejas prácticas, ¿verdad?, del toma y daca, aquellos viejos métodos de te prendo una veladora y me concedes esto. Si tú me concedes, Dios, esto, entonces yo te hago esto, yo te rezo esto. Fíjense bien cómo hemos aprendido a veces las cuestiones para relacionarnos con Dios. ¿Qué le enseñamos a los niños en la catequesis parroquial, verdad? Si tú te portas así, haces esto, haces lo otro, Dios te va a conceder esto. A veces condicionamos, pero el amor de Dios es gratuito, permítanme decirlo así. Es para todos. Eso es importante que la catequesis lo tenga bien claro, la catequesis en la iglesia. Segunda cosa que debe quedar bien clara en la acción catequética de la iglesia: resaltar que la salvación es para todos, no solamente para los que pertenecemos a la iglesia. La salvación es universal. Adiós a ese viejo axioma latino, extra ecclesia nulla salus, lo que se decía antes, fuera de la iglesia no hay salvación. Eso es temerario, hay que interpretarlo correctamente. Claro, la iglesia tiene los medios plenos para la salvación, claro, los sacramentos, pero Dios también habrá plantado su semilla de salvación en los que no lo conocen a su Hijo Jesucristo, en los que no pertenecen a la iglesia. Así que la salvación es universal, el destino universal de la salvación. Eso también la catequesis lo tiene que tomar en cuenta. Tercera cosa, es necesario que también la catequesis tome en cuenta la cuestión de la conversión. Predicar en torno a la necesaria conversión para la obediencia de la fe. Las cosas no se dan por arte de magia. Dios no es un mago, Dios no es un hechicero que nos va a conceder las cosas prendiéndole veladoras. Así no se maneja. Necesitamos el cambio, la conversión, trabajar en esas dos potencias específicamente nuestras como seres humanos: la inteligencia y la voluntad. Una inteligencia bien iluminada que moverá correctamente con la acción del Espíritu Santo a la voluntad. ¿De acuerdo? Inteligencia y voluntad. Siguiente característica de la catequesis eclesial. La catequesis debe estar fundada en la palabra de Dios. Esta trascendencia de la palabra de Dios tiene que ser la base para cualquier catequesis eclesial. La palabra de Dios, evidentemente interpretada correctamente y válidamente por el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia está encargado de interpretar la palabra de Dios. Tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Siguiente característica: reconocer la centralidad de Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha carne, es decir, una catequesis cristológica. Eso también es importante. Reconocer la centralidad de Jesucristo, palabra de Dios hecha carne, que determina la catequesis como pedagogía de la encarnación. Siguiente característica:
debemos valorar la experiencia de la comunidad, de la fe de la comunidad. No podemos tener una catequesis para nosotros mismos. No podemos limitar la catequesis nada más así a grupitos cerrados. Hay que tomar en cuenta siempre la experiencia comunitaria de la fe de los otros, del pueblo de Dios. ¿Qué me puede enseñar la iglesia? ¿Qué me enseña el pueblo de Dios? Siguiente característica: ir construyendo una pedagogía de signos, donde las palabras y los hechos se vayan relacionando. Una pedagogía de signos, así como lo hizo Jesús, relacionar palabras con hechos. Esto nos va a llevar a la coherencia, buscar la coherencia en lo que estamos predicando. Y finalmente, última característica, recordar que el amor inagotable de Dios es la razón última de todas las cosas. Nuestra enseñanza catequética como iglesia tiene que tomar en cuenta este aspecto. El amor inagotable de Dios es la razón última por la cual nosotros planeamos, estructuramos, diseñamos catequesis. Espero que vayamos bien hasta aquí. Después de estas características del proceso catequético de la iglesia, podríamos llegar a una primera definición de lo que significa catequesis, y que está aquí, en la página 126 del Directorio General para la Catequesis. No es mi definición, aquí está. Numeral 166. Dice: la catequesis se configura como un proceso que permite la madurez de la fe a través del respeto por el itinerario de cada creyente. Así pues, la catequesis es una pedagogía en acto de la fe. Qué interesante definición. La catequesis es una pedagogía en acto, no es una pedagogía en potencia, es una pedagogía en acto de la fe, que lleva a cabo un trabajo conjunto de iniciación, educación y enseñanza. Eso es lo que hace la catequesis. Nos inicia en la fe, nos educa en la fe, nos enseña en la fe. Es un proceso, es un acto concreto, es un itinerario que nos permite llegar a la madurez de la fe. Yo he querido tomar estas palabras del numeral 166 como una primera definición o un acercamiento a una definición de lo que es la catequesis en la iglesia. Y finalmente, existen algunos criterios para poder anunciar ese mensaje evangélico dentro de nuestras catequesis. Catequizar no significa anunciar dogmas. Catequizar no significa anunciar preceptos morales. No, eso no es catequesis. Catequesis es algo más amplio. Fíjense cómo a veces escuchamos o utilizamos un lenguaje reductivo, bastante ortodoxo, con el que vamos aprendiendo las cosas. No es lo mismo catequesis que catecismo, ya lo hemos dicho. No es lo mismo catequizar que informar. La catequesis no puede estar reducida a un cuestionario, a una pregunta y una respuesta como los periquitos. La catequesis no puede ser un aprendizaje memorístico de dogmas, o un aprendizaje memorístico de preceptos morales. No. Para comunicar de verdad el misterio de Dios, no debemos reducir la catequesis a estas cosas. Para que la obra del anuncio del Evangelio realmente se inspire en la pedagogía de Dios, este directorio para la catequesis da 5 criterios. 5 criterios. El primero ya más o menos lo hemos tocado, el criterio trinitario y cristológico. Nuestra catequesis para niños, jóvenes, adultos, ancianos, tiene que ser una catequesis trinitaria y cristológica. Cristo es el camino que conduce al misterio íntimo de Dios. Por Cristo nosotros conocemos a Dios. Cristo revela al Padre. De ahí la importancia de que nuestra catequesis sea cristocéntrica, porque Jesucristo no solo transmite la palabra de Dios, Él mismo es la palabra de Dios. Y la revelación de Dios como Trinidad, pues es vital para comprender esa originalidad
del cristianismo, esa originalidad de la iglesia, pero también para comprender la noción de persona, como un ser de comunión, como un ser relacional. Por eso la catequesis tiene que ser trinitaria, para que podamos entender al hombre, el hombre se pueda entender a sí mismo como un ser de comunión y un ser relacional. El hombre es un ser de comunión. Criterio cristológico y trinitario de la catequesis. El centro de toda catequesis es la persona viva de Jesucristo, un Jesucristo actuante, presente, operante en su iglesia. ¿De acuerdo? La catequesis nos debe hacer descubrir a Jesucristo. Eso es importantísimo. Todo proceso catequético en la iglesia debe conducirnos a descubrir quién es Cristo, a tener un encuentro personal con Cristo. No a conocerlo a través de los dogmas, de los libros, de los mandamientos, no, de la teoría. Eso sería una catequesis muy rala, muy reducida. No, el proceso de la catequesis, que dura toda la vida, debe conducirnos a un encuentro personal con Cristo para descubrir quién es Él. Por eso es tan importante que se empiece bien la catequesis infantil, que se empiecen bien los procesos de la catequesis infantil y que no se pierda de vista este criterio cristológico, trinitario y cristológico de la catequesis. La catequesis se compromete a transmitir lo que enseña Jesús acerca de Dios, lo que enseña Jesús acerca del hombre, lo que enseña Jesús acerca de la felicidad, lo que enseña Jesús acerca de la moral, lo que enseña Jesús acerca de la vida, de la muerte, etcétera, etcétera. A eso se compromete la catequesis, a enseñar lo que Cristo enseña. Y lo que Cristo enseña, pues es lo que Dios enseña, es lo que el Padre enseña. En pocas palabras, según este criterio cristológico y trinitario de la catequesis debe llevar al catequizando a una configuración con Cristo. Enseñar lo que Jesús enseña nos debe llevar a una configuración con Cristo. Esto es bien importante. Hablamos, por ejemplo, de la cuestión litúrgica en la iglesia. Nos daremos cuenta de la riqueza que tienen los signos litúrgicos. Tenemos nuestro año litúrgico, nuestro calendario litúrgico. ¿Qué es lo que hace el año litúrgico? Va presentando de manera gradual quién es Jesús. Va presentando de manera gradual la persona de Jesús. Esta persona de Jesús unida, por supuesto, al dato bíblico, al dato de la Sagrada Escritura y al dato de la tradición, una tradición oral y escrita. ¿De acuerdo? Lo que conocemos como el depósito de la fe. Sagrada Escritura, tradición oral y escrita y magisterio de la iglesia. La liturgia usa eso para, a través de signos, gradualmente irnos mostrando o revelarnos, presentando la persona de Jesús. Esto es importante. La catequesis tiene que hacerse a la lectura, tiene que realizarse en base a una lectura correcta de esta palabra de Dios, a una interpretación clara y contundente del magisterio de la iglesia y de la tradición oral y escrita, lo que se llama el depósito de la fe. Es importante, pues, la lectura de la Sagrada Escritura. Hasta aquí, entonces, el primer criterio de una adecuada catequesis en la iglesia para anunciar adecuadamente el Evangelio. El criterio trinitario cristológico. Criterio histórico salvífico. Aquí entramos en un tema bien interesante, el tema del misterio pascual y cómo Jesús nos salva. ¿Cómo nos salva Jesús? Todo lo que se refiere a Jesús es salvífico. Por lo tanto, la catequesis nunca puede ignorar el misterio pascual con el cual la salvación ha sido donada a la humanidad. Toda catequesis debería tener siempre bien presente que la salvación se dio a la humanidad a través del misterio pascual de Cristo, de su pasión, de su muerte y resurrección. Toda la economía de la salvación, todo ese proceso de historia de salvación de la humanidad
y personal, es lo que significa a grandes rasgos economía de la salvación. Toda esta economía de la salvación tiene un carácter histórico, porque se va realizando en el tiempo. Un carácter histórico que tiene su base en el acontecimiento Jesús de Nazaret. Un acontecimiento que tiene su parte histórica, que no es un mito. La historicidad del acontecimiento de Jesús de Nazaret es clarísima, ¿no? Esta redención es histórica porque se realizó en el tiempo. Y la Iglesia lo que hace es recordarnos en el tiempo este misterio, la vivencia de este misterio pascual de Cristo. La Iglesia guarda memoria de los acontecimientos salvíficos del pasado y los narra de generación en generación. Es un criterio histórico salvífico de la catequesis. Hay que tomar muy en cuenta que la presentación de la fe tiene que tomar en consideración los hechos y las palabras con las cuales Dios se revela al hombre a través de aquellas grandes etapas del Antiguo Testamento, de la vida de Jesús, el Hijo de Dios, de la historia de la Iglesia. Todo esto es economía de la salvación. Tener bien claro este criterio histórico salvífico. La historia de las personas, dentro de la cual está la historia de la Iglesia, se debe transformar o es una historia de salvación. Una salvación que se da de manera continua en el tiempo. La historia no es una historia sin rumbo. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí la presencia de Dios. No por nada la historia universal hasta hace poco se seguía dividiendo así, en antes y después de Cristo, porque la historia lleva en sí misma la presencia de Dios. No es una historia sin rumbo. Fíjense cómo el Evangelio nos ofrece una visión muy especial que incluye la confianza en el amor de Dios. Y el mensaje cristiano debe siempre presentarse en relación a esos significados que vamos viviendo a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra vida. Cómo ese mensaje cristiano debe presentarse en relación con nuestra experiencia, con nuestra cotidianidad, con la verdad, con la dignidad de la persona. Esto es importante. La catequesis debe meditar muy bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ilumina la vida humana, la vida concreta, la vida histórica, la vida diaria del ser humano, y la palabra de Dios en la catequesis le da a esa vida humana un significado más profundo y va acompañando al hombre esa palabra de Dios para que el hombre cada vez adquiera un mayor sentido. Vivimos en un mundo muy complejo y la catequesis no debe obviar que el mensaje evangélico también es un mensaje de promoción humana, que el anuncio del reino de Dios incluye un mensaje de promoción humana, de liberación humana, relacionado con la historia personal de cada ser humano, relacionado con el cuidado y la responsabilidad hacia la creación. Esto es importantísimo, importantísimo. La salvación dada por el Señor y anunciada por la Iglesia concierne también las cuestiones de la vida social. Criterio histórico salvífico. Siguiente criterio. Criterio de la primacía de la gracia. Primacía de la gracia. Dios nos da su gracia. La verdad enseñada comienza con la iniciativa amorosa de Dios, como lo dijimos al principio. La gracia es de Dios, es la parte que le toca a Él, y esa iniciativa amorosa de Dios debemos continuarla nosotros con nuestra respuesta humana. Perfeccionamiento intencional de las capacidades específicamente humanas, inteligencia y voluntad. Aquí es donde entra la inteligencia y sobre todo la voluntad del ser humano. ¿Cómo le responde Dios a esa gracia cómo le responde el ser humano, a Dios, cuando Dios le otorga esa gracia?
hay que aprender a escuchar a Dios. Siempre hay que hacer silencio para escuchar a Dios y saber cuál es su voluntad en nuestra vida. Hay un adagio por ahí, un adagio antiguo que dice, un axioma antiguo que dice, la gracia supone la naturaleza. La gracia de Dios supone la naturaleza libre, voluntaria e inteligente del ser humano. Dios no es mago, repito, ya lo dije hace rato, Dios no es hechicero. Dios no da su gracia así nada más y hagan con ella lo que les dé su gana. No, el que pueda que la pesque, no. La gracia de Dios supone la naturaleza libre y consciente y voluntaria e inteligente del ser humano. La gracia supone la naturaleza. La respuesta a la gracia de Dios depende de ti y de mí. Todos esos frutos de la catequesis no dependen de la capacidad de hacer, de realizar grandes programas catequéticos, grandes estructuras, que si ya no va a ser un año para cada sacramento, y ahora van a ser 6. Y de ahí, esos frutos de la catequesis no dependen de eso. Dependen en primer lugar de la gracia y de cuán abiertos nosotros estemos a la gracia de Dios para responder a Dios con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Docilidad a la gracia de Dios. Por supuesto que Dios siempre nos pide colaborar con su gracia, y Dios nos pide, para colaborar con su gracia, invertir en el servicio por la causa del reino, diseñando programas catequéticos, estructuras, metodologías, emplear todos los recursos de la inteligencia para poner en operatividad ese anuncio del Evangelio. Claro, pero los frutos no dependen de eso. Los frutos de la catequesis dependen de la gracia de Dios y de la respuesta del hombre. Una respuesta voluntaria o dócil y una respuesta consciente o inteligente. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no solo es algo verdadero y justo, sino también es algo bello. Entramos aquí, seguimos todavía en el tema del testimonio. Catequizar a alguien es algo bello. Mostrarle, revelarle a Dios a alguien siempre será algo bello que le dé sentido a nuestra vida. Y aquí está la experiencia de todos los catequistas y las catequistas que se sienten plenos después de que terminan los fines de semana una sesión de catequesis, sea con niños, con jóvenes o con adultos. ¿Por qué? Porque les revelaron a Dios, les mostraron quién es Cristo. Y eso es algo bello, algo que embellece nuestra alma, nuestro corazón, nuestra persona, algo que le da sentido a nuestra vida. Yo recuerdo todavía cuando me invitaron en la universidad a ser catequista, que yo dije, no quería yo ser catequista, pero fue una experiencia muy hermosa. Yo di catequesis cuando estaba en la universidad. Yo asistí a una universidad confesional y entonces me invitaron a dar catequesis a una parroquia, y ahí por la Glorieta de la Raza, en el circuito interior, la parroquia del Santo Cristo de la Agonía. Lo recuerdo muy bien. Yo nunca había dado catequesis a niños y una religiosa me enseñó cómo dirigirme a los niños. Bueno, yo estaba estudiando pedagogía, pero ya en la práctica me enseñó una religiosa cómo enseñar a los niños, cómo irlos guiando, cómo irlos formando. Y yo creo que a partir de ahí se despertó un poco en mí la vocación sacerdotal. Siempre catequizar a alguien es algo bello que le da sentido a nuestra vida. Y el que me lo niegue, de los catequistas que va a ver este video, entonces no tiene vocación de catequista. Así que, mis hermanos, repito esto para que quede bien claro. La catequesis no es ante todo la presentación de un código moral, de un código dogmático. La catequesis es ante todo la presentación de la belleza de Dios. Un Dios, una belleza divina que toca profundamente el corazón del hombre y que transforma la vida. Esto lo dice la Evangelii Gaudium. Así que ser catequistas es algo bello, es algo hermoso, porque presentamos a los demás o revelamos a los demás la belleza de Dios. Hasta aquí el criterio, pues, de primacía de la gracia y de la belleza. Siguiente criterio, ya vamos a acabar.
el criterio de la eclesialidad, que también es muy importante. La fe no se confiesa de manera individual nada más. La fe se confiesa desde el interior de la comunidad. La fe se confiesa desde el interior del cuerpo de Cristo. La fe se confiesa como una comunión concreta de los creyentes. No es mi fe. Es mi fe, claro, pero es la fe de la iglesia, no es mía. Y la profeso yo a manera personal, pero la profeso con la iglesia y en nombre de la iglesia. Es el criterio de eclesialidad. Por el bautismo todos somos seres eclesiales. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Qué cosa tan hermosa! En estos tiempos de pandemia, que mucha gente no pudo ir a las parroquias, a la misa dominical ni a la misa de todos los días, y ya estábamos desesperados, ya estaba la gente desesperada. ¿Y cuándo van a abrir la parroquia, padre? Y ya, y nos ponemos el traje, nos ponemos la careta, pero ya den las misas públicamente. Nos hacía falta a todos, a los pastores y a los fieles, esa experiencia de iglesia, esa experiencia de comunidad, porque por el bautismo todos somos seres eclesiales. La catequesis inicia a los creyentes en el misterio de la comunión de vida, en el misterio de la iglesia. La catequesis inicia a los creyentes en la comunidad de creyentes. Aunque suene redundante, la catequesis, inicia a los creyentes en la comunidad de creyentes. La catequesis nos debe educar en la comunión. Por eso es tan importante que lo que los niños van adquiriendo en la catequesis infantil se empiece a vivir en la misa. Yo lo que les digo a mis catequistas, y siempre se los he dicho desde hace muchos años, a mí no me interesa que el niño se aprenda de memoria el credo, ni las oraciones, ni el Padre Nuestro, ni los mandamientos, ni los sacramentos como perico. A mí me interesa que el niño tenga una experiencia de Jesús en la comunidad. Por eso la misa obligatoria el domingo. No como una obligación nada más, sino como un privilegio. Si el niño va a la misa todos los domingos, el niño que va a la catequesis infantil, en la misa se aprende el credo de memoria. Después de todo un año de misas, yo te apuesto que se aprende el credo de memoria. Se aprende el Padre Nuestro de memoria, se aprende la misa de memoria. Eso es secundario. ¿Qué importa? Que el niño se vaya insertando en la comunidad, en la comunión de los creyentes. Que la catequesis nos enseñe a vivir en la iglesia y a vivir como iglesia. Esto es algo muy hermoso. No podemos vivir sin la iglesia. 4 meses sin misas. Ya estábamos arañando las puertas de la parroquia. Por lo menos en la parroquia donde yo sirvo, ya la gente tenía necesidad de esta experiencia, porque somos seres eclesiales. Ahí está el criterio de eclesialidad. Y ya casi acabamos, ahora sí, el último criterio para una presentación correcta de la fe, para una correcta pedagogía de la fe. El criterio de unidad e integridad de la fe. La fe transmitida por la iglesia es una sola. Así como Cristo fundó una sola iglesia, la fe de la iglesia que debemos transmitir en la catequesis es una sola. Los creyentes, aunque estemos dispersos por todo el mundo, en iglesias específicas, en iglesias particulares, todos los creyentes formamos un solo pueblo, que se llama la iglesia. Y aunque la catequesis explique la fe con diferentes lenguajes, el bautismo es uno, la fe es una. Un solo bautismo, una sola fe, dice la carta a los Efesios. Un solo bautismo, una sola fe. Por lo tanto, si la fe es una sola, como una sola es la iglesia, entonces la catequesis tiene que expresar un mensaje integral, no parcial. No parcial. El contenido de la catequesis debe ser integral. Cristo no vino a darle un conocimiento secreto a algunos pocos, no les reveló a unos cuantos un conocimiento secreto. Cristo no era masón, Cristo no era sectario, no, Cristo no era un iluminado para revelarle a unos pocos un conocimiento secreto.
a los escogidos, a los privilegiados. Eso sería gnosticismo, la famosa gnosis, ¿verdad? Un conocimiento reservado para unos elegidos y privilegiados. Cristo no vino a hacer eso. La enseñanza de Cristo es integral. La enseñanza de Cristo es para todos, en la medida que cada uno la pueda recibir. Por lo tanto, presentar en la catequesis integralmente las verdades de la fe es importantísimo. Importantísimo. Hay jerarquías en esas verdades de la fe. Hay unas jerarquías esenciales, otras no tanto, unas más importantes que las otras y que tienen que ser creídas, que tienen que mover a la fe para creer, para adherirse a ellas. Pero finalmente se presenta todo el contenido de manera integral. Criterio de unidad e integralidad de la fe. Pues hasta aquí estos criterios de la catequesis, hasta aquí esta reflexión de cómo es la pedagogía de Dios, cómo fue la pedagogía de Jesucristo y cómo tiene que ser nuestra pedagogía en las catequesis eclesiales. La pedagogía original de la fe siempre debe estar inspirada, esto es algo muy bonito, en la condescendencia de Dios. Lo dice el numeral 179. Esto es así como para cerrar el telón. La pedagogía original de la fe está inspirada en la condescendencia de Dios. Qué hermosa reflexión. ¿Qué significa condescendencia? Si ustedes van al diccionario a buscar la definición de condescendencia, se van a dar cuenta que la condescendencia es una actitud para adaptarse a la voluntad de otra persona, adaptar mi voluntad a la voluntad de otra persona. Si decimos que la pedagogía de la fe se inspira en la condescendencia de Dios, estamos afirmando que Dios es condescendiente con nosotros, es decir, que Dios adapta su voluntad a la nuestra. ¿Y cómo debemos responder nosotros? Pues de la misma manera, adaptando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Caray, hablar de un Dios condescendiente con el ser humano, ¡qué maravilla! Ese es el Dios nuestro, un Dios condescendiente con su criatura casi más perfecta, un poquito inferior a los ángeles. Dios se adapta a nosotros. Esa es la pedagogía de Dios. Qué hermosa reflexión, mis hermanos. En este camino, pues, de la catequesis, estamos llamados a evangelizar educando y a educar evangelizando. Evangelizar educando y educar evangelizando. Y acuérdense que la obra del catequista consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios que ya están presentes en la vida de las personas. Hay que ayudarles a descubrir a las personas los signos de la presencia de Dios en su vida, acompañándoles y proponiéndoles el Evangelio como esa fuerza transformadora de toda la existencia. ¿Qué es un catequista? Es alguien que propone el Evangelio con toda su fuerza. Hasta aquí me quedo, mis hermanos. Espero pues que pueda ser útil esta pequeña ayuda que los sacerdotes les estamos dando para que puedan ustedes digerir un poquito mejor esta gran obra, el nuevo directorio para la catequesis. Así que no me resta más que despedirme de ustedes y pedirle al Señor que bendiga sus parroquias, a sus párrocos y a sus comunidades. Ha sido un gusto. Que tengan un bonito día, un día lleno de Jesucristo.